Saludos, saludos y muy buen día para todos ustedes. Gracias por estar en tu programa Despertar Cristiano desde Monción, República Dominicana, a través de esta estación de radio digital Fénix Radio. Recordándole que estamos en todas las plataformas digitales. Búscanos en Facebook, búscanos en YouTube, búscanos en Google, búscanos en la aplicación de TuneIn Radio, búscanos en nuestra propia aplicación. Estamos ahí como mixlr.com/Fénix Radio. Ahí puedes escuchar la variedad musical de esta estación de radio y también puedes ver los programas en vivo de esta estación de radio, también los videos a través de nuestras plataformas digitales. Buen día, señor Manuel Tineo, ¿cómo está? Dios le bendiga en esta hermosa mañana. Todo. Por la gracia de Dios nos sentimos bien, agradecidos de Dios cada día, porque entendemos que Dios es quien nos sustenta, quien nos da la fuerza. Hemos entendido que con Dios no se pierde, porque es que todas las bendiciones vienen de la mano de Dios. El que no entienda esta parte, entiéndalo, que la pobreza, la riqueza, si usted es pobre, es porque quizás su relación con Dios no esté muy buena. Porque los hijos de Dios no mendigan, dice la palabra de Dios, no mendigan pan, sino que Dios está atento a sus necesidades. Tenemos que revisarnos. Sin Dios no hay prosperidad. No hay aumento, nada. Usted luchando solo por sobrevivir no puede, pero si usted tiene a Dios, podremos tener un medio mejor para sobrevivir. Que el Señor nos siga bendiciendo y nos vaya ayudando a entender que sin Él nada es posible. La palabra de Dios lo dice claramente. Sin Dios nada es posible. Nada, nada. Aunque usted se afane, en vano se afana. Amén, así es. Pues bien, vamos a orar en esta hermosa mañana para invitar al Espíritu Santo a este lugar. Que sea el Espíritu Santo quien hable por nosotros. Para que hable por nosotros y nos ayude a explicar las Escrituras. Recuerden compartir el programa con sus amigos, con sus familiares a través de Facebook, para que así más personas puedan sumarse y escuchar las palabras de vida que el Señor trae esta mañana. Bien, vamos a orar. Eterno Padre que está en los cielos, santificado y honrado sea su nombre. Padre amado, nos dirigimos a usted con su mayor respeto en el nombre de Cristo Jesús en esta mañana, rogándole que usted nos conceda el entendimiento de su palabra, que nos conceda, Señor, el perdón de nuestros pecados. Que usted, Señor, tome lugar en esta cabina de radio. Que usted, Padre amado, nos ayude a explicar la palabra de verdad. Ponemos el público en sus manos, Señor, para que este programa sea de beneficio espiritual para ellos, para nosotros, para nuestra familia, para nuestra comunidad, Señor. Y también queremos rogarle, Dios mío, por nuestro país, la República Dominicana, comenzando con esta oración, Señor, implorándole, ya que estamos viendo hechos, Señor, terribles. Mire ahí cerca de aquí de Monción, en Mao Valverde, donde se encontró una joven descuartizada, Padre, según los informes de las noticias. Hay un hermano de ella acusado de haber cometido el hecho, pero no sabemos quién fue, Señor, pero
que sabemos es que encontrarán esa joven descuartizada, Padre. Miren esa otra madre, Señor, que se envenenó con sus hijos y dejó una carta diciendo, Señor, que este mundo es muy malvado y que ella no quería dejar a sus hijos en este mundo. Otro padre que ahorcó a su hijo, Señor. Otros padres apuñalando a sus hijos, Padre. Todo esto es clara prueba de que nosotros necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos de su Hijo Jesucristo en nuestra vida, Señor. Necesitamos de usted, necesitamos de sus mandamientos, necesitamos de su autoridad, Padre. Le rogamos que no nos abandone. Le rogamos que si nuestra tierra le ha ofendido, que nosotros podamos encontrar pronto socorro en su palabra, Señor. Le pido perdón por mi familia, por mis amigos, por mí mismo, Señor. Le pido, Dios mío, que usted nos ayude. Que usted ayude a estas personas que se encuentran en esa situación desesperante, Padre amado. Porque a veces el mismo gobierno, la misma policía, nosotros que somos las mismas personas, somos que perjudicamos a los demás. Las mismas iglesias, Señor, que toman los recursos supuestamente para ayudar al pueblo y no se ven en qué, Señor, utilizan los recursos que es del pueblo, Padre. Por eso en esta oración le ruego en el nombre de Cristo Jesús que usted tenga misericordia y que nos ayude. Que si la venida de Cristo está tardando o nosotros pensamos que está tardando, Señor, usted cumpla su palabra en acortar los días, Señor, por amor a aquellos que usted ama, Señor, a los que esperan justicia. Se lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Recuerden compartir el programa con sus amistades. Estamos en Facebook como Francisco Javier Rodríguez. Usted puede compartirla con sus amistades y así nos ayuda a crecer un poquito más. Hoy nos encontramos en el libro de Génesis, capítulo 19, versículo 30. Le expliqué ayer un detalle que me llamó la atención en el día de ayer. Los que han podido ver el programa, o han seguido la trayectoria de este programa, la esperanza que tenemos los cristianos según las Escrituras. ¿Y qué voy a decir algo muy importante con esto? Nosotros como cristianos se nos ha olvidado que tenemos un enemigo en común. Y este enemigo que tenemos es Satanás. Y Satanás no quiere que usted tenga la certeza de que Dios va a proveer la salvación para tu familia. Él no quiere esto. Miren esta madre cómo se envenenó. Y envenenó a sus hijos dejando una carta escrita. Ella quejándose de esta vida, de las personas, de la maldad. Esa madre no encontró esperanza en Jesucristo. Pero el enemigo, eso es lo que quiere quitarnos a nosotros, la esperanza. Pero fíjense algo, que esto tiene que motivar al ser humano. Fíjense que dice la palabra, no es algo que yo quiera explicarlo,
ni que quiero dar énfasis en esto. Es que la palabra lo explica para darle ánimo al que le es fiel a Dios, al que es encontrado justo. La palabra de Dios dice que en Sodoma y en Gomorra solamente a Lot lo encontró Dios justo en esa tierra. Pero cuando van los ángeles a visitar a Lot, miren lo que le dicen a él. Le dicen claramente, si tú tienes a alguien más contigo, búscalo para que lo saques de este lugar. Ahora mi pregunta, a cualquiera que se diga ser cristiano, eran justos, estaban caminando esas personas por el camino de la rectitud, como estaba caminando Lot. Pero por Lot, esas personas pudieron verse salvados. Pero, ¿por qué se perdieron los yernos de Lot? Porque no creyeron en Lot. Dice la palabra aquí que pensaban que Lot estaba jugando. Se lo voy a leer para poder pasar al capítulo, al versículo 30. Miren lo que dice. Capítulo 19, versículo 13 en adelante. Oigan lo que dijeron. Dice, versículo 12, capítulo 19, versículo 12. Miren lo que dice. Dice, y los varones dijeron a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, hijos e hijas, y todos los que tienes en la ciudad, sácalos de este lugar. ¿Qué dice? Sacara. O sea, Dios sabía que Lot había sido bendecido en gran manera como lo fue Abraham. Ahora, Abraham no tenía siervos, o sea, trabajadores. Se le dijo a Lot, se le dio tiempo a Lot de poder sacar todos sus empleados, todos sus criados, incluso con sus yernos. Miren lo que dice aquí la palabra. Dice, y los varones dijeron a Lot, ¿tienes aquí alguno más? O sea, ¿alguno más que tus hijas y tu esposa? Dice, yernos, hijos e hijas, y todos los que tienes en la ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto es grande el clamor contra ellos ante el Señor. Por eso Él nos ha enviado a destruirlo. Y oigan lo que dice aquí. Entonces Lot salió y habló a sus yernos, los que iban a tomar a sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque el Señor va a destruir esta ciudad. Pero a sus yernos le pareció que lo bromeaba. Cogieron a juego. Asimismo, hoy en día el mundo está cogiendo la palabra de Dios a juego. No, en serio. ¿Le parece que esto es una broma al mundo? Lo que nosotros estamos explicando. Igual que lo le hablaba a la gente. Noé no le habló a la gente, pero se lo cogieron a juego también. Que loco, que no estaba loco. Y a lo que bromeaba. Y hoy en día, así mismo será la venida. Así mismo lo dice el Señor. Como sucedió en aquellos tiempos, cuando Noé, cuando Lot, así será la venida del Hijo de Dios. La visitación y la destrucción como fue en aquellos tiempos. Exacto. Ahora, lo importante, la esperanza. Iban a ser, podían, no es que iban, no, podían ser salvos de esa destrucción. Si hubiesen prestado atención, sí. Si lo hubiesen seguido, si hubiesen sido obedientes, no le hubiese pasado absolutamente nada a ellos. Y cuando viene a ver, hubiese sido salva la ciudad. Si ellos aceptan y se llevan de Lot.
Porque el Señor le hizo una promesa, que si aparecían, aunque había sido 10, no iba a destruir la ciudad. Pero como no apareció nadie. No aparecieron. Señores, esto es una promesa. Séle fiel a Dios, mantén la esperanza. Estás pasando hambre, tranquilo. Que dice la palabra del Señor que... Oiga, Dios mío, ¿y qué fue? La suerte que está hablando de la palabra. Señores, Está caliente, yo estoy sudando. vea el control allá donde está, creo que ese del aire, préndalo porque no lo veo aquí, yo siempre lo pongo aquí. Señores, lo que le quiero decir es que hay una esperanza para el que le es fiel a Dios. Préstemelo para acá, Tineo. Señores, hay una esperanza para el que le cree a Dios, para el que le es fiel a Dios. Los tuyos pueden ser salvos por ti. Y muchos dirán, porque Satanás viene de alcahuete a decir eso no es así. Solamente por Jesucristo pueden ellos ser salvos de manera individual. Pero dice la palabra que el sacrificio de Jesucristo cubrió a toda la humanidad. Y por tu fidelidad ellos pueden ser salvos, porque hay promesa. Hay promesa, señores. Hay promesa de ello. Y aquí vemos, no solamente en una sola parte, lo vemos en muchas partes. Los injustos siendo beneficiados por los justos. Aquí hay algo que el hermano acaba de explicar. La familia de nosotros puede ser salva por el testimonio de nosotros. Muchos dirán, no, porque quien murió fue Jesús. Pero el problema es que por falta de conocimiento nosotros no nos atribuimos la autoridad que Dios nos ha dado. Por falta de conocimiento, oiga eso. ¿Pero conocimiento de qué? De la palabra. La gente no está empapado de la palabra de Dios. Y por falta de conocimiento es que el mundo está como está, vuelto un desastre, por falta de conocimiento de la palabra. Porque si conociéramos la palabra, tan siquiera pudiéramos hacer alguna cosa. Así es. Que nos beneficiara. Pero como no la conocemos, todo lo que hacemos es un desastre. Todo nos perjudica. A la corta o la larga, todo nos perjudica. Todo lo que hacemos, porque estamos haciendo la cosa sin la dirección de Dios. Y acuérdese que en cuanto a que nuestra familia sea salva, como el hermano explicó, es responsabilidad de nosotros. Claro. Porque Dios ha puesto el hombre en cada hogar de la tierra. Oiga bien, en cada hogar. No es que yo tengo que ser el mayordomo de otra familia. Yo soy el mayordomo puesto por Dios para mi familia. Y usted, como hombre de otro hogar diferente, usted es el mayordomo de su familia. Dice que el Señor nos instituyó sacerdote del hogar. Cada familia en la tierra tiene un sacerdote que tiene que asumir la responsabilidad que Dios ha puesto en su mano. Y su familia depende de usted. Cada sacerdote tiene una tarea para llevar a cabo en su hogar, en su familia, que somos nosotros. Claro que Cristo está ahí a nuestro lado para instruirnos, asesorarnos, pero quien debe tomar la iniciativa es el sacerdote del hogar, que es el hombre, y luego le sigue la mujer como ayuda idónea.
Amén, así es. Recuerden que por amor al que es fiel, Cristo actuará. Por eso quise decirle esto, mostrándole de que estas personas que eran injustas pudieron haber sido salvos, por lo menos del desastre ese que iba a venir. Y la Biblia también declara, sé fiel tú y tu casa, sé fiel y serás salvo tú y tu casa. Amén. Eso es una promesa bonita. ¿Por qué? Porque es que si somos fieles, su familia lo que va a estar observando es lo que usted hace. Y como estuve explicando ahorita, aunque no sea el 100% que ellos hagan la voluntad de Dios, pero alguna cosa la hacen si usted se mantiene fiel, viéndolo a usted, aprendiendo de usted. Alguna cosa hace. Así es. ¿Sabe lo que yo quiero decirle personalmente? Personalmente voy a decir esto. Esto es fuera de la Biblia, porque todavía estamos explicando este tema, pero esto es fuera de la Biblia. Lo que Dios quiere es que usted sea fiel. No participe del pecado de su familia. Si usted participa del pecado de su familia, entonces usted va a participar junto con ellos de la perdición de ellos. Hágalos a ellos partícipes de su bendición. Cuando Pedro fue a entrar al templo, que había un lisiado pidiendo afuera, Pedro habló la verdad y dijo al lisiado, y ese no era familia de él, no lo declara la palabra que era familia de él, sino que viene el lisiado, el que estaba pidiendo, y le pidió una moneda. ¿Qué dijo Pedro? No tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te hago partícipe. Lo que tengo te doy. O sea, lo está haciendo partícipe de lo que tiene. Dice, pero de lo que tengo te doy. Si yo tengo dinero, un ejemplo, y le doy a Tineo, mi compañero aquí, no le estoy haciendo partícipe de mi dinero. Sí. Un ejemplo, lo hizo partícipe de la bendición. Y el lisiado se paró de un salto y fue a adorar junto con ellos. Así, de la misma forma, haga partícipe a su familia, aún a sus amigos, de lo que usted ha obtenido de parte de Dios. Y compártalos con ellos. Pero no permita que ellos compartan con usted los que ellos tienen del mundo. Manténgase fiel usted. Por eso dice la palabra, mantente fiel tú, cree tú, y serás salvo tú y tu casa. Amén. Hay algo que nos enseña esta lección. Cuando Pedro se acerca al paralítico, que le dice, no tengo oro ni plata que darte, pero de lo que tengo te doy. ¿Qué fue lo que Pedro le dijo al paralítico? Levántate y anda. Y el paralítico inmediatamente se levantó. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Que nosotros tenemos una familia que están igual que el paralítico, lisiado. Porque no conocen a Dios. El que no conoce a Dios está lisiado. Es un paralítico. Entonces nosotros tenemos que decirle a nuestra familia lo mismo que Pedro le dijo al paralítico. Ustedes tienen que levantarse en el nombre del Señor, reconocer a Dios y caminar. Amén, así por es. Dios. Tenemos una responsabilidad, porque el que no conoce a Dios es un paralítico y tenemos que ayudarlo para que pueda caminar en el Espíritu de Dios también. Porque acuérdense que la vida no es esta. Nosotros podemos ser muertos caminando, andando, Claro. muertos andando. La vida es Jesús.
Hay que buscar a Jesús para entonces nosotros poder ser personas, no paralíticos, sino vivos, para nosotros poder caminar en el Espíritu de Dios. Eso es lo que representa vida. Cuando Jesús dice, yo soy la vida, es que el que vive mediante el Espíritu de Dios puede andar, puede caminar, tiene una garantía en el futuro para entrar al cielo y heredar la vida eterna. Pero es puesto en el Espíritu de Dios, en la mano de Dios. Amén. Bien, pasamos entonces a la palabra del Señor, aquí al versículo 30 del capítulo 19, y vamos a ver un hecho terrible que cometieron las hijas de Lot. Miren, el Señor las salvó de la destrucción de Sodoma, pero fíjense lo que ella, luego de haber salido de ahí, por las circunstancias que dice la palabra del Señor, que Lot se entró a una cueva. Pero algo que a mí me llama la atención es que Lot le dijo al Señor que lo dejara ir a una ciudad. O sea, que a la ciudad que iba podía haber gente, porque no se llama ciudad si no tiene población. Lot le dijo al Señor que le permitiera llegar, cuando iba saliendo, permíteme llegar a esta pequeña ciudad, porque no me va a dar tiempo llegar a donde tú me has fijado. Y el Señor le dijo, está bien, no voy a destruir esa ciudad por amor a ti. Aunque Lot no se quedó ahí, luego que pasó la destrucción, Lot se fue de ahí y se metió a una cueva. Pero hay algo que a mí me llama la atención. Vamos a leerlo. Miren primeramente. Dice por aquí. Dice versículo 22, capítulo 19, dice, date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allá. Por eso aquella ciudad fue llamada Zoar. Vean, una ciudad fue llamada Zoar, pequeña. Déjenme decirle aquí, vean. Dice, lo contestó, versículo 18, para que ustedes vean. Lo contestó, no, señor mío, tu siervo halló gracia en tus ojos y has engrandecido tu bondad hacia mí, dándome la vida, pero no podré escapar al monte. Y este desastre me alcanzará y moriré. Ahí está esa ciudad cerca para huir allá. Y es pequeña, déjame escapar allá. Dice él, no es pequeña y salvaré mi vida. No es pequeña y salvaré mi vida. Y le respondió, bien, voy a concederte esta súplica también. No destruiré la ciudad que has mencionado. O sea, no, Dios no destruyó esa ciudad que Lot le rogó para poder llegar a tiempo. Y si es una ciudad, si la menciona como una ciudad, tiene que haber una población ahí para ver, aunque sea pequeña. ¿No es así, Tineo? Tiene que haber una población, sí, porque cuando está hablando de ciudad, está hablando de población. O sea, habían personas ahí, porque lo menciona como ciudad. Ninguna ciudad se menciona como ciudad si no hay una población, si no hay personas. Aunque sea 10 personas, pero tienen que haber más de 2. Así es. Por esto estoy diciendo, porque dice aquí entonces, dice, entonces el Señor hizo llover desde el cielo fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, pero ya Lot había llegado a esa ciudad. Ahora, el versículo 30, vamos a leerlo y miren cómo dice después que Lot se fue de ahí y se metió a una cueva. Capítulo 19, versículo 30. Vamos a leerlo ahora. Oigan cómo dice. Dice, pero Lot subió de Zoar y habitó en el monte y sus 2 hijas con él. Tuvo miedo de quedar en Zoar y se alojó en una cueva él y sus 2 hijas. O sea, dice la palabra
que Lot tenía miedo de quedarse ahí. ¿Por qué Lot tenía miedo de quedarse ahí? Vamos a ver. ¿Por qué Lot tenía miedo de quedarse ahí? ¿Saben por qué Lot tenía miedo de quedarse ahí? Porque Lot sabía que aún en esa ciudad no se respetaba a Dios. Y Lot ya sabe, conoce, lo ha vivido y lo había escuchado. Primeramente lo que Dios hizo cuando la Torre de Babel, cuando el diluvio, y ahora lo que había presenciado en sus propios ojos, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dios condena el pecado. Él sintió miedo de que Dios viniera a destruir esa ciudad también. Y por eso huyó, se fue de ahí. Pero mire lo que sigue diciendo, versículo 31. Entonces, la mayor dijo a la menor: nuestro padre es anciano, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda tierra. ¿Ven? Oigan, nuestro padre es anciano y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Demos a beber vino a nuestro padre y acostémonos con él para conservar descendencia de nuestro padre. Ahora, ¿pasaron ellas por una ciudad con su papá, sí o no? Entonces, ¿cómo dijeron ellas que no quedan hombres en la tierra? Porque si pasaron por una pequeña ciudad, es porque ahí había personas. Porque no se puede llamar una ciudad si no hay personas. Pero bueno, vemos cómo ellas saben que su padre en su tino, en su cabal juicio, no va a permitir esta aberración de que su propio papá tenga relaciones sexuales con sus hijas. ¿Y qué hicieron? Ahora, ahí se ve y se nota también de que Lot también pudo cargar con algo, porque ellos iban huyendo, dice la palabra, y ahora tienen vino, tiene alcohol. Aún lleva alcohol, porque ¿de dónde sacaron el alcohol? Aquí podemos ver la explicación que el hermano está dando, que en su cabal juicio no iban a poder lograr hacer lo que ellas estaban planeando. Entonces en el versículo 32 continúa diciendo lo que ellas hicieron, lo que ellas hicieron. Exacto. Y vemos, dice aquí, versículo 32, dice: demos a beber vino a nuestro padre y acostémonos con él para conservar descendencia de nuestro padre. Y dieron de beber vino a su padre aquella noche, y la mayor entró y se acostó con su padre. Pero él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. ¿Qué dice aquí? O sea, Lot es inocente. Delante de la presencia del Señor, Lot continúa manteniendo su ¿qué? Su integridad. Sus hijas, la mayor principalmente, ¿qué hizo? Se pusieron de acuerdo para emborracharlo. Exacto. Dice: al día siguiente la mayor dijo a la menor: anoche yo me acosté con mi padre, démosles a beber vino esta noche también, y entra tú y acuéstate con él, para que conservemos descendencia de nuestro padre. Oigan bien, no solamente lo hicieron una vez, 2 veces lo hicieron. Aquí podemos ver nosotros un parentesco con Abraham, con el fallo de Abraham. ¿Qué están haciendo ahora las hijas de Lot con Lot? Adelantando los acontecimientos, pero no de la manera que Dios le había explicado. Aquí podemos ver que ellas quieren ayudar a Dios, porque quizá no sea con mala intención. No lo hicieron. Quizá la idea es
ayudar en el proceso. Así es. Pero que no es eso lo que Dios le ha dicho que hagan. Entonces así es que la iglesia todo el tiempo ha venido haciendo cosas contrarias a lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Y por eso es que no avanza y siempre los problemas estarán. Porque podemos ver desde Abraham que pasó casi lo mismo. Se le adelantaron a los acontecimientos con el hijo de la promesa, para que usted entienda. Aquí podemos ver a Lot y las hijas, adelantándose también a los acontecimientos. Por querer y que ayudar a Dios muchas veces, lo que provocamos es problema. Por querer ayudar a Dios, vamos a esperar en Dios. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere que se haga. Vamos a esperar. Si no se hace nada, bueno, pues que se haga la voluntad de Dios, pero vamos a esperar la instrucción de Dios. No nos adelantemos, que estamos viendo que esto no ha dado resultado. Así es. Vemos, como dice aquí mi compañero Manuel Tineo, la intención de ella no era al 100% mala en el sentido como ella lo vieron en ese momento, porque lo que ellas vieron fue que querían continuar la raza humana. Ellos pensaron que la tierra que Dios había destruido nuevamente, como lo hizo con Noé. Pero me llama extraño a mí, según la Biblia, de que pasaron por una ciudad y ellas no vieron hombres. Porque ellas dicen aquí, es en cuenta lo que ellas dicen en el versículo 31, ellas declaran que no habían hombres. Oigan lo que dicen. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es anciano y no queda varón entre la tierra que entre a nosotras conforme a las costumbres de la tierra. O sea, lo que aquí está diciendo es que no hay varón en la tierra que tenga relaciones sexuales con nosotras. Cuando ella dice que entre en nosotras, es que penetre, que nos penetre. No hay varón que tenga relaciones sexuales con nosotras. Sí, porque de ahí fue que ellas planearon preparar a su padre para tener relaciones con él. Claro. Porque ellas no vieron varones, aunque quizá hubieran, pero ellas no lo vieron. No vieron varones en la ciudad. Y tenía que ver, había, porque él dice que era una pequeña ciudad poblada. Exacto. Pero dice conforme a la costumbre de la tierra. O sea, no hay varón que pueda tener relaciones sexuales con nosotros, nada más que nos queda nuestro padre. Y si nuestro padre se muere, pues se va a morir la raza humana, pensaron ella. No vamos a tener descendientes. No, se va a acabar la tierra, pensaron ellos. Pero ellas se olvidaron de la mano de Dios que le sacó de Sodoma. Dios se les presentó, envió sus siervos y fue donde ellos. Y ellos encontraron gracia por parte de Dios. ¿No era Dios capaz también de darle descendencias a ellas? Amén. Adiós. Para Dios no hay nada imposible. Para el hombre que los recursos se agotan, pero para Dios no. El Señor dice en su palabra que ya cuando nosotros no tenemos recursos, que todo se nos ha agotado, entonces cuando Dios comienza a darle inicio a su propósito. Así es. Ahora, ¿qué podemos nosotros ver aquí claramente? Esto lo podemos llamar como desespero espiritual. Y usted sabe que hay muchos de nosotros en este sentido. Sí, así es. Con un desespero espiritual. Por querer agilizar las cosas. Por querer que todo se haga a nuestro entendimiento, como nosotros queremos. Esto es así. Esto se vive en las iglesias. En las religiones esto se ve a diario. Yo lo llamo de manera personal el desespero espiritual. Sí, ese es el nombre que hay que atribuirle. En las iglesias nosotros podemos ver, por lo menos hablamos de lo que vemos.
ese desespero. A veces hasta en los momentos sagrados del culto ve usted muchos de los que quizás tienen un cargo en la iglesia, huyendo por los pasillos de la iglesia. ¿Qué es? ¿Qué aquello? Y este afán, y esta irreverencia. No, la palabra de Dios y las cosas de Dios no son para tratarla así. Es con reverencia y esperando en el Señor. No se adelante. No quiere usted andar huyendo, encalorizado en el momento de usted estar tranquilo, escuchando la palabra de Dios con tranquilidad. Hay mucha gente que sudando, caminando, que esto, que aquello, en el mismo templo de Dios. Pero eso diría yo que es lo mismo que estamos explicando. Por ayudar a Dios yo tengo que inquietarme. Así es. Por el desespero espiritual de estas personas y de muchos de nosotros, el reino de Dios en vez de avanzar se atrasa. Así es. Porque se multiplica lo que es el pecado. Se multiplica la desgracia, la desobediencia. En vez de avanzar, se atrasa. En el día de ayer vino una joven de aquí de la Cabuya para allá. Y esta joven tenía días viniendo aquí a la barbería porque quería que su niño se recortara conmigo. Tenía días. Y ayer ya cuando estaba a punto de cerrar, ya cerrando la puerta de la barbería, ella llegó. Y me dijo, ay, no me digas que vas a cerrar. Porque yo fui la que te llamé los otros días. Te llamé el sábado y tú no trabajas los sábados. Y yo vengo aquí a cada rato. Y mira, digo yo, no. Yo vivo aquí atrás y yo iba a cerrar porque ya no hay, ya es de noche, ya nadie viene a esta hora. Pero si tú estás, ven. Todo el que venga es bienvenido. Y entramos en conversación, ahí hablamos, entramos. Y luego ella me dijo de varias señoras que viven supuestamente por allá. Y me dijo, mira, de yo ser cristianos como son tal fulana, que se dicen que son cristianas y son chismosas, lleva vida, nada más andan hablando, y de esta forma mejor no son cristianas, nada. Oigan el testimonio de esta joven. Y ella me dijo, y yo visito, yo voy a tal iglesia, pero no soy cristiana. Yo dije allá, oye, no es que tú no eres cristiana, tú no eres partícipe de la religión. Y le expliqué y pude hablarle de la palabra del Señor. Pero qué feo es que nosotros que digamos que somos cristianos, por nuestro mal testimonio, otra persona no quiere aceptar a Jesucristo. O no es que no quiera aceptar a Jesucristo, no quiere aceptar la religión que profesamos, que es diferente. No quiere aceptar lo que nosotros profesamos, que es diferente. Y eso a mí me dio, hasta vergüenza me dio. Hasta vergüenza me dio. Pero pude hablar con la joven. Entonces, señores, deje el desespero espiritual. Dice la palabra paciencia. Hay un versículo hermoso, Apocalipsis 14:12. Aquí está la ¿qué? La paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, dice la palabra. Esperen la palabra conforme a lo que la palabra le diga. No se lleve ni del pastor, ni del hermano que usted cree que está muy consagrado. No se lleve ni de un ángel, dice la palabra, que baje del cielo con otro evangelio, con otras órdenes, que ya las que están establecidas. Porque Satanás, dice la palabra, se viste de ángel de luz
para engañarlo. Cuando la palabra dice que se viste de ángel de luz, lo que está diciendo es, te va a maquillar la palabra de Dios como sea posible con tal de engañarte, de confundirte. Y ahí es donde está el peligro, si escuchas la voz de Dios o escuchas la voz del enemigo. Así es. Hay cosas muchas veces que oímos y escuchamos, le permitimos a las personas que se expresen, porque hay que escuchar a todo el mundo para ver en qué podemos ayudar. Hay que escuchar. Pero el enemigo tiene a gente que vienen y le ponen un tema a uno también, de que yo no acepto al Señor, pero son excusas. Claro. Porque fulano es dique cristiano, pero no hace esto. Pero nosotros no tenemos que llevarnos de que fulano es cristiano y no hace esto. Usted personalmente quien debe aceptar a Cristo y hacer la voluntad de Dios. Porque si nos llevamos de que fulano tiene tanto tiempo en la iglesia, pero no da testimonio, entonces no hubiera cristiano. Pero yo no estoy por esa persona que da mal testimonio en la iglesia, estoy por Cristo, que fue el que murió en la cruz por mí. Y a veces también no podemos llevarnos de cosas porque el enemigo viene en contra de muchos hermanos que quizá han querido amonestar a una gente que está sin Dios y sin esperanza, pero que esa gente lo que le place más es estar en el mundo. Entonces no acepta corrección tampoco. Cuando lo corrigen o se le habla por la vía del bien, quizá lo escuchan a usted mientras usted está ahí de frente. Pero después que usted da la espalda, mira lo que te está hablando. A mí déjenme como yo estoy, que yo estoy bien. Esa es la frase de la mayoría de gente. Entonces esa gente hay que cuidarse de ellos, porque ellos también vienen y le instalan un tema a usted, hasta en contra de un hermano, hasta se atreven a darle el nombre del hermano que ellos odian, sí, para que usted también peque y se ponga a maquinar en contra de ese hermano. Quizás sin ser verdad, sino porque el enemigo ha planeado venir con ese cuento. Hay que tener mucha cuenta en ese sentido. Pero también tenemos que cuidar nuestra integridad. Amén. Así personal y cristiana. Cuídese. Bien, ya para terminar, dice aquí que la menor también, después de que la mayor embriagó a su papá, tuvo relación con su papá, también la menor lo hizo. Dice, y dieron de beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y se acostó con él. Pero él no echó de ver cuando ella se acostó ni cuando se levantó. O sea, lo mismo que pasó con la mayor, pasó con la menor. Lot no supo que tuvo relaciones sexuales con sus dos hijas. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Las dos quedaron embarazadas. La mayor tuvo un hijo y lo llamó Moab, que fue padre de los actuales moabitas. La menor también tuvo un hijo y lo llamó Benamí, que fue padre de los actuales amonitas, perdón. Así que ahí está la historia de Lot. Ya mañana, si lo permite, entonces pasamos al capítulo 20, donde vamos a continuar con la historia de Abraham. Y viene una historia muy bonita, un hecho muy bonito, donde aprendemos una gran historia. No es que el hecho sea bonito, porque lo que ocurrió ahí no es algo bonito. Es algo que todavía nos va a poner a nosotros a pensar más. Porque el hecho que viene es cuando Abraham por segunda vez, oigan bien esto, la primera vez fue en Egipto. Y la segunda vez, ahora es con Abimelech.
por segunda vez con Abraham, donde Abraham deja que su esposa se vaya con un hombre a tener relaciones sexuales por miedo a que lo maten. Escuchen esto. O sea, que aquí aprendemos mucho, por eso lo vamos a dejar para mañana, porque es que a veces uno ve la mano de Dios obrando, uno ve a Dios visitando a uno y se le olvida y uno duda las situaciones. Que esto lo vamos a dejar para mañana para explicarlo, pero hoy nosotros comprendimos que tenemos que dejar el desespero espiritual. Dejemos el desespero espiritual. No se deje incitar ni por su pastor, ni por su hermano, ni por su familia, por nadie. Si la palabra le dice a usted, espera, espera. Si la palabra de Dios dice ponga ese objeto ahí, llévese de la palabra de Dios y ponga el objeto ahí. Hasta que Dios vuelva y le diga, levanta el objeto. Pero no se lleve de lo que estamos viviendo actualmente. No lo vamos a poner ahí, ponlo parado. Porque en estos tiempos se pone, pero se pone parado. No se lleve de eso, que la palabra de Dios es una sola y es para todas las generaciones. O sea que no cambia la palabra. Ni la forma de actuar de la palabra cambia. Dice la palabra que la palabra de Dios permanecerá eternamente para todas las generaciones iguales. Claro, es que yo siempre he dicho, pero si Dios condenó en aquel tiempo a una persona por desobedecer en algo, ¿cómo es que hoy en día yo por haber desobedecido en lo mismo no seré condenado? Y entonces aquel, y los ángeles, y el tribunal, y el mismo Satanás tendrá razón en culpar que Dios es injusto. Y está dicho que tenemos que comparecer delante un juicio, pero ese juicio no es para confabularse con el que ha hecho el mal, es para darle a cada quien según se merece. De lo contrario no hubiera juicio. Así es. La diferencia es que si yo me arrepiento y que hoy en día la sangre de Jesucristo me cubre a mí en la misma forma en que cubre al del pasado. Así que, pero no andar en la desobediencia, no hacerlo porque Dios me va a perdonar desafiando a Dios, no. Es dejando todo pecado, dejando toda desobediencia y caminando de manera perfecta como dice Dios en su palabra. Dios dice, sé perfecto delante de mí. Sé santo como yo sé. ¿Qué? Soy santo. Como yo soy santo. Es que hay personas que contradicen la palabra. ¿Usted sabe por qué? Los cristianos de hoy en día han cogido o hemos cogido, me voy a incluir en esto para que no se ofendan mucho, que quieren que la feligresía, el mundo y todo el mundo, todas las personas confíen en ellos y depositen plena confianza en todo. Y esto es antibíblico. ¿Sabe por qué es antibíblico? Porque la palabra de Dios dice claramente, no confíes en nadie. Maldito el hombre que confía en otro hombre, dice la palabra. Dice la palabra, escudriñad todo, todo escudriñad, a ver si es verdad. Y tened a los hombres como administradores de las cosas de Dios, siempre y cuando ustedes lo encuentren fieles. Amén. O sea, tienen que investigarlo. Investigarlo. No depositar a ciega suelta su confianza en un hombre. Porque cuando dice no confiar en hombre, no es que el Señor le está diciendo que no respetemos a nuestro dirigente.
No. Tenemos que respetarlo. Lo que el Señor está diciendo, a decir no confiar en los hombres, que lo que el hombre le traiga a usted como amonestación, que usted investigue si lo que le está trayendo es bíblico. Claro. Y si no tiene base bíblica, ya usted sabe lo que usted tendría que hacer. Usted tiene toda la autoridad para decirle, usted no está apto para hablarme de la palabra de Dios, porque usted no viene de parte de Dios. Si no está aquí en la Biblia, porque dice que ni siquiera un ángel que baje del cielo a amonestarlo a usted, si no está aquí lo que le trae, téngalo por anatema. No viene de Dios. Así es. Es en ese caso que dice que no confía en hombres. Es que no estamos dados a confiar en los hombres, donde tenemos nuestra guía, tenemos el mismo Dios amonestándonos. Exacto. No tenemos la necesidad de confiar en hombres. Claro que lo necesitamos como un instrumento, como lo somos nosotros, un instrumento para expresarle la palabra a todos ustedes. Pero nosotros no somos nadie si Dios no pone en nosotros lo que se ha de decir. No, tenemos que pedirle a Dios que nos use como instrumento nada más y que Él ponga la palabra que se han de decir. Entonces todo el que viene a usted, investigue si viene de parte de Dios o no. Así es. Recuerde, investíguelo, pruébelo, léalo. Porque aunque esté en la Biblia, usted tiene que confirmarlo, que para lo que se está diciendo sea exactamente lo que está mandando la Biblia. Porque el enemigo le dice, velo aquí en la Biblia donde está, pero le distorsiona La instrucción. la instrucción. Tiene que tener cuenta con esto. Por eso dice la palabra escudriñad y ved, ponerlo a prueba para que no le distorsionen la palabra, que ese es el problema de hoy en día con nosotros. Distorsionamos la palabra llevándola a nuestro beneficio personal. Buscando nuestro beneficio personal. Aquí hay algo que podemos señalar. No estaba escrito en la Biblia lo que Satanás le citaba a Jesús, que se subiera en el pináculo del templo y se tirara. No estaba escrito, pero no de la manera que el enemigo se lo explicó. Porque el Señor no tienta a nadie. El Señor lo libra a usted del peligro, es si usted tiene peligro, pero si usted lo provoca el peligro, no crea que el Señor puede ser tentado. Yo subíme expresamente de que para que el Señor me guarde. Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que si se me ofrece por alguna situación emergente, subíme en el templo, en el pináculo. Si no me puedo apiar, bien, el Señor me va a proteger, pero no que yo lo haga con la intención de probar a Dios. Dice la palabra del Señor, usted lo puede buscar en Miqueas 7, capítulo 7, versículos 5 al 7, y hay más lugares en la Biblia, pero quise especificar esto porque esto estamos viviendo nuestros tiempos. Busqué esta lectura porque esta lectura se abarca nuestros tiempos. Oiga lo que dice. Miqueas capítulo 7, versículos 5 al 7 dice: no confíes en nadie, ni en tu mejor amigo, mucho menos en tus gobernantes, ni siquiera confíes en tu esposa, pues la maldad está tan extendida que el hijo desprecia a su padre, la hija desafía a su madre, la nuera maldice a su suegra. Dice aquí, sí, los enemigos de cada persona son los de su propia casa, pero yo he puesto toda mi confianza en el Señor. Yo confío en que Dios me salvará de cualquier peligro y estoy seguro que siempre escucha mis ruegos. Aquí hay algo. Aquí hay algo. Cuando se escribieron estos versículos, la gente dudaba en lo que estos versículos decían. Sí. Porque no se estaba viviendo no lo se que veía. el versículo decía.
Y hoy en día no está, no es lo mismo que está diciendo la lectura y lo que se está viviendo. No están matando los padres hasta los niños acabando de nacer. Ya no hay padre para hijo, ni hijo para padre. No matan los hijos su padre. No matan los padres los hijos. Y se quitan ellos también la vida. Entonces ya estamos viviendo los tiempos en que el profeta está declarando aquí. Cuando se escribió, la gente quizá lo leía y decía, pero ¿cómo es esto? Porque esto no es así. Pero y hoy en día, eso está igualito escrito ahí a lo que está sucediendo hoy en día. Así es. En Juan, primera de Juan, capítulo, ya para terminar, primera de Juan, capítulo 4, del 1 al 6, nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas, hablando de falsas predicaciones, son salidos en el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, de cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Así es. Hay un gran problema que está sucediendo ahora en nuestras iglesias, que nuestra iglesia es dada a participar por una gente que hable bonito, que le adorne un mensaje. Eso lo ponen en alto, pero con eso es que hay que tener problemas, con esa gente que predican bonito. Usted tiene que agarrar su Biblia y al pie de la letra a ver, porque el enemigo eso es lo que hace. Predicar bonito para atraernos, pero violando muchos de los principios de Dios. Porque acuérdense que Él no va a venir predicando en contra de la palabra de Dios, es adornándola, poniéndola bonita de manera que a usted le parezca que es lo correcto lo que se está diciendo. Y cuando viene a verse un profeta del mismo enemigo que usted tiene enfrente, porque si usted, porque siempre le simpatizan esa gente que predican bonito, se aparta de la guía que esta, puede ser que usted también tenga problemas. Pero siempre y cuando tenemos que ir confrontando con la palabra de Dios, para que no nos engañen. Porque, ¿qué dice la palabra de Dios? Vendrán muchos engañadores. Y este es el tiempo ya. Es ahora que tenemos que cuidar. Así es. Bien, hemos llegado ya al final de este programa. Que pasen todos ustedes un feliz resto de este día. Dios le bendiga, Dios le guarde. Recuerden mantenerse en la palabra del Señor, tener cuenta con lo que ustedes piensen que van a ayudar a Dios o que están haciendo bien. Háganlo todo al pie de la letra bíblica. Al pie de la letra bíblica. Con la joven que tuve la conversación ayer, me dijo que si yo era de una religión extraña, que no comía carne. Ella me dijo, esa gente son extraños porque ellos no comen ningún tipo de carne, pero entonces beben alcohol. Yo le dije, no, mira, la Biblia en sí, no, yo no sé qué religión practica esa persona que tú me estás diciendo, pero sí el pueblo de Dios, por lo menos en el que yo estoy, el pueblo adventista, hay muchos que no comen carne. Porque han entendido que en un futuro, cuando Dios restablezca el mundo, pues no se va a comer carne, porque no va a existir la muerte. Pero en este momento, por causa del pecado y por voluntad de Dios, pues Dios ha decidido, ya que hemos inclinado el corazón a no dejar de comer carne, Dios ha decidido los animales
que sí se pueden comer. Y son este y este. Y pude explicarle, porque hay personas que tienen dudas. Y le expliqué, entonces ella me dijo, ok, ya entiendo. Y le puse ejemplo. Le hablé con ejemplo. Yo soy de los que predica con ejemplo. Y ella entendió. Y me dijo, ahora sí comprendo. Entonces, señores, nosotros tenemos que basarnos en la Biblia y en la obediencia a nuestro Dios. Amén. En la Biblia y en la obediencia a nuestro Dios. Trate de leer, trate de obedecer. Trate de leer, trate de obedecer. No a mí, no a mi compañero, no a una religión, no. A Dios que se encuentra en la palabra. El Dios que está hablando aquí. Y si usted no comprende algo, pídale a Dios primeramente que le dé una explicación. Usted vaya a su habitación, como dice la palabra. Vaya a su habitación y ore ahí a Dios. Y dígale, Señor, deme una persona, dame el Espíritu Santo, hábleme en sueño, o deme la forma de comprender esto, para yo obedecerlo. Y Dios le va a mandar una persona. Dios le puede enviar hasta un ángel, porque dice la palabra, dice Pablo en su palabra, hubieron muchos que recibieron ángeles en su casa y ni cuenta se dieron. O sea que yo creo que Dios le va a mandar a usted la respuesta. Pero usted tiene que tener deseo de saber la verdad y obedecerle a Él. Que Dios le bendiga, Dios le guarde. Nos despedimos en oración con nuestro compañero Manuel Tineo. Así es, el Señor dice en su palabra, y no ser ocasión de tropiezo para lo más pequeño. Así personas como esta que tuvimos dando la explicación, hay mucho, que nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, porque hay personas que para ellos todo es pecado. Porque puede ser de que alguien le pase a usted un vasito de cerveza y usted por no hacerle desagrado, usted le dice, nosotros no tomamos alcohol, pero para agradarte usted lo agarra y se toma un traguito y se lo pasa, pero ya usted no toma más. Pero si usted lo hace delante de una persona inconversa, lo que va a verlo a usted como que usted está tomando. Sí. Usted no está pecando contra Dios porque usted hizo un gesto de agradar al que lo está haciendo con cariño, preparando el terreno para un día usted tenerlo como amigo y continuar orientándolo en lo que es la palabra de Dios. Porque hay gente que hasta con pasarle un vasito a usted y usted rechazárselo, se sienten mal. Pero el Señor dijo que tenemos que usar la sabiduría y tenemos que mantener nuestra relación con la gente. Pero no es para seguir la corriente de la gente, es para nosotros poder instruirlo conforme a la voluntad de Dios. Pero si lo hacemos delante de una gente que no asimila bien, ni sabe el objetivo por lo cual usted lo hace, para él es un pecado y lo condena a usted de una vez. Mire, este cristiano, pero este es lo que va para el infierno. Pero usted no lo está haciendo con ese objetivo. Que el Señor nos ayude a ser sabios en todas nuestras decisiones que tomamos. Que todo sea puesto primeramente en la mano de Dios para que Dios nos dé a tomar las mejores decisiones. Que el Señor nos siga bendiciendo. Oremos. Padre nuestro que su morada es en el cielo, gracias le damos, Padre, porque usted pone la sabiduría en nosotros, la palabra para poder expresarla. Señor, siga usándonos, Señor, como su instrumento nada más. Mire, Señor, las personas que han escuchado su palabra, la audiencia, lo ponemos en su mano a ellos y a todos sus familiares y amigos, Señor. Mírenos a nosotros aquí, mire la familia de nosotros, la familia de Francisco Javier, su esposa, su madre, sus hermanos, sus vecinos, lo ponemos en su mano.
Lo ponemos a Él para que sea también una luz encendida en este sector aquí, Padre. Amén. Míreme a mí, Señor, a mi esposa, a mis hijos, todos nuestros familiares, nuestros vecinos. Ayúdenos a hacer una luz que brille cada día Amén. más en el lugar que nos toque, Señor, estar. En su mano nos ponemos, Señor, la iglesia a nivel mundial, para que también ellos puedan brillar, iluminar en medio de este mundo que está tan oscuro. Amén. Porque hay una oscuridad, una tiniebla fuerte, Padre Santo. Ayúdenos a que esta luz pueda dispersar la tiniebla, Padre. Cada día más, que brille más, Padre amado. Gracias le damos. Perdónenos, Señor, en todo lo que le hemos ofendido. Ponemos este pueblo de Monción en su mano. El país, los gobernantes, las autoridades, para que ellos también puedan meditar y actuar en conformidad con todo lo que es justo, que puedan aplicar la justicia de manera correcta, Padre. En su mano lo ponemos. Quédese con nosotros, Señor, en lo que resta de este día. Dirija usted nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestro paso. Denos, Señor, dominio propio. Ayúdenos a ser tolerantes con los demás, compasivos, Señor, misericordioso. Todos tus favores se los pedimos, Padre. Es en el nombre amado de Cristo Jesús. Amén. Amén. Saludo para el de Mateo, dice por aquí, muy bien explicado, así es. Buenos días para todos ustedes y muchas bendiciones que en esta hermosa mañana que Papá Dios nos regala a cada uno de nosotros. Saludo para Alde Mateo. También para Martín Luciano, dice, eso da pena, Dios mío. Saludo para Martín Luciano y demás personas que están en contacto con nosotros. Dios le bendiga y pasen un feliz resto de este día. Bendecidos. Bye, bye.